Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio, al estudio de hoy. Ya están los niños en su salón, ¿verdad? Iba a decir, los niños pueden pasar a su salón, pero ya están ahí. Ok. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por este tiempo que podemos tener, por esta reunión, Señor, de miércoles de estudio. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias, mi Dios, porque muestran su fidelidad, acomodan sus tiempos, acomodan sus cosas, Señor, para poder venir, invertir un tiempo de aprendizaje, mi Dios. Yo te doy gracias por sus vidas. Quiero pedirte, Señor, por aquellos hermanos que no han podido asistir, que por ciertas circunstancias, motivos, Señor, se encuentran delicados de salud o alguna dificultad para poder presentarse. Te pido, Padre eterno y glorioso, que le ayudes a acomodar sus tiempos, Padre. Te pido, Señor, por el estudio de esta noche, danos sabiduría, Señor, danos entendimiento. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, queremos seguir aprendiendo de esta carta llena de esperanza, a la luz de la Biblia. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos con nuestro estudio de Apocalipsis y este estudio se ha titulado como Apocalipsis, una carta llena de esperanza. Y a lo que hemos ido estudiando a través de Apocalipsis, o hemos ido viendo cómo el Señor se pasea por las iglesias, cómo los candeleros son las iglesias, cómo el Espíritu Santo es ese aceite con el cual mantiene a las iglesias encendidas, o el candelero. Hemos aprendido sobre las circunstancias que estaba pasando la iglesia en esos tiempos y lo que la iglesia sigue viviendo a través de los tiempos, ¿verdad? Porque yo creo que cuando leíamos cada una de las iglesias o las estudiábamos, nos encontrábamos identificados con algo, ¿verdad? Con algo de esas iglesias. Y también, hermanos, estudiando el libro de Apocalipsis, nos hemos dado cuenta, no hombre, ¿sabes? Y también estudiando el libro de Apocalipsis nos hemos dado cuenta que realmente Apocalipsis hemos quitado ese concepto donde nos han enseñado Apocalipsis como una carta misteriosa, una carta mística, una carta que inclusive muchos creyentes hasta tienen temor de estudiar, ¿verdad? Porque dicen, ay no, es que yo leo Apocalipsis y me da miedo, me da muchísimo miedo leerlo. Entonces, recordemos que Apocalipsis es una carta llena de esperanza. El momento que tú y yo estudiamos Apocalipsis, trae esperanza a nuestras vidas. Y la semana pasada nos quedamos o terminamos el capítulo 6, y es ahí donde quiero iniciar leyendo, como para entender un poquito el contexto. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 17. Apocalipsis 6, versículo del 9 al 17. Quizás puede que haya algunas cosas que no te cuadren, que no entiendas, pero ya llevamos un estudio de todo esto, ¿verdad? Entonces tendríamos que regresar atrás, pero si te interesa saber y escudriñar más, puedes irte a ver las predicaciones que ya tenemos. Quiero leer entonces Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 17. El contexto atrás nos está hablando de los 4 jinetes, ¿verdad? Y el versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjate lo que está pasando aquí. Las almas están clamando y dice: ¿hasta cuándo? Y la respuesta es: hasta que se cumpla el número de sus consiervos. Esto nos habla que hay un número,
¿verdad? Un número de personas que van a ser salvas a través de toda la historia de la iglesia. Entonces, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí había un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, recuerden que cuando la Biblia nos habla este sentido de que el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre, recordemos que estamos leyendo una literatura apocalíptica, ¿verdad? No lo tomemos todo totalmente como literal. Y es lo que decíamos la semana pasada. Si alguien viene y de una forma poética nos describe a su mujer, de una forma poética, es que mi esposa tiene ojos como de paloma, y es así chaparrita como un pingüinito, y entonces pues tú no te vas a imaginar a una mujer con ojos de paloma, con cuerpo de pingüino, caray, no, es una forma poética de la cual se está expresando de su mujer, ¿verdad? No es que realmente la persona sea así, porque esa es la literatura poética. Entonces entendamos que estamos leyendo una literatura apocalíptica. Pero lo que yo quiero, ¿por qué quise leer este contexto? Porque quiero que se queden con esta palabra que termina el capítulo 6. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. En el gran día de la ira, ¿quién podrá sostenerse o podrá sostenerse en pie? Hermanos, y vamos a entrar a ver hoy Apocalipsis capítulo 7. Y al entrar nosotros a ver Apocalipsis capítulo 7, vamos a encontrar ahí en nuestro subtítulo, ¿cómo dice? Los 144,000 sellados. Y es así como vamos a dejar el título, los 144,000 sellados. Entonces, hermanos, estoy estudiando para que se vengan. El viernes vamos a tener, o va a haber las mujeres, van a tener un estudio que se llama El divorcio y, entre comillas, el amor todo lo sufre. Y voy a exponer un tema sobre el divorcio. Y estando estudiando sobre el divorcio, hermanos, yo creo que uno de los errores que tenemos es que muchas veces nos dejamos guiar cuando la Biblia tiene un título o un subtítulo. Así lo tomamos. Si te fijas y lees cuando dice Jesús enseña sobre el divorcio, y tú así lo agarras, es que Jesús enseñó sobre el divorcio. Jesús nunca enseñó sobre el divorcio. Jesús está enseñando sobre el matrimonio. No tiene nada que ver con el divorcio. Él no dice, para que tú te puedas divorciar tiene que pasar. No está diciendo nada de eso. Al contrario, él dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, yo creo que eso es uno de los peligros que nos podemos encontrar al ver estos subtítulos en las Escrituras. Recordemos que las Escrituras no tenían estos subtítulos, las Escrituras originales. Pero ¿a qué voy con esto? Que los 144,000 sellados, pues sí, es algo que la Biblia nos dice, 144,000 sellados. Entonces, hermanos, el juicio de Dios no sucederá hasta que el último de sus escogidos, ¿qué? Sea salvo. El juicio de Dios no sucederá hasta que el último de sus escogidos sea salvo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a encontrar en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 7? Vamos a encontrar un gran contraste, porque en Apocalipsis 6 nos encontramos con 4 jinetes haciendo destrucción en el mundo.
Pero en Apocalipsis 7 nos encontramos con 4 ángeles que hacen deteniendo destrucción. Deteniendo destrucción. Entonces, ¿por qué detienen esta destrucción? Hasta que sea o hasta que se cumpla el número de los escogidos de Dios, para que después venga ese gran juicio final. Ok, hermanos, recordemos que cuando hemos estado estudiando Apocalipsis, o ya llevamos tiempo estudiándolo, lo que el apóstol Juan hace en muchas de sus ocasiones es dar una mirada a lo terrenal y dar una mirada a lo celestial. Cuando leemos los sellos, da una mirada en lo terrenal con los 4 jinetes: destrucción, hambrunas, muertes, enfermedades, pero luego da una mirada hacia lo celestial y dice: vi las almas de los que habían sido allá, ¿verdad? Terrenal, celestial. Entonces, es lo mismo que Juan va a hacer en este capítulo. Va a dar una mirada hacia lo terrenal y va a dar una mirada hacia lo celestial. Entonces, ¿cómo se ve en la tierra? Vamos a ver esa parte, pero también cómo se ve en el cielo. Y vamos a entrar aquí, Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 hasta el 8. Voy a leer. Amén. Ok. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hermanos, ¿qué ves aquí en cuanto a las tribus? ¿Qué te puedes encontrar aquí? Que no son las mismas tribus del Antiguo Testamento. No está la tribu de Dan. La tribu de Dan no está aquí. Y se agrega la tribu de José. Y se agrega también, en primer lugar, a como siempre el Antiguo Testamento nos lo nombra, en primer lugar menciona la tribu de Judá. ¿Sabes qué había pasado con la tribu de Dan? Recuerda que la tribu de Dan fue desechada. Por idolatría, por fornicación, fue desechada la tribu de Dan. Y si vemos aquí en el Apocalipsis, ya no es mencionada. Y se incluyen se incluye la tribu de José. Hermanos, la Biblia nos dice, o la Biblia nos enseña, que el sello es un sello de salvación, es un sello de protección y es un sello de seguridad. Los redimidos del Señor son aquellos que contestan aquella pregunta: ¿quién se puede sostener? Los redimidos. Aquellos que han sido sellados por medio del Cordero que ha sido inmolado. Hermanos, recordemos que el 6º sello se ha abierto y dice: ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse? Hermanos, recordemos que cuando nosotros leamos Apocalipsis, no debemos leerlo con estos ojos como la iglesia el día de hoy está pasando. Yo no veo a la iglesia en México siendo perseguida, siendo atribulada, muriéndose de hambre, echada a los leones. Entonces, para los hermanos de ese entonces que estaban leyendo Apocalipsis, se sentían
identificados. Lo que Juan estaba diciendo es, eso que Juan dice, lo estoy viviendo, lo estamos pasando. Se sentían totalmente identificados. Entonces, cuando toda esperanza parece perdida, 4 ángeles detienen los 4 vientos, y el Señor empieza a marcar a los suyos, a los que son suyos. Dios pone un gran sello sobre sus seguidores, identificándolos como suyos, garantizando la protección de sus almas. ¿Esto qué muestra, hermanos? Esto muestra cuán valiosos somos para el Señor. Hermanos, pero ese sello, ¿qué garantiza? ¿Qué nos garantiza ese sello? La salvación de nuestras almas. Ese sello no garantiza que vamos a ser heridos, mutilados, perseguidos, destruidos, quemados, cortarnos la cabeza, como tú. Eso no garantiza ese sello. Lo que ese sello garantiza es la salvación de nuestras almas. Yo te decía la semana pasada, ¿a quién no alcanzó el COVID cuando vino el COVID? ¿Solamente a inconversos? ¿Todos los hijos de Dios no les alcanzó el COVID? Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? Son hijos de Dios, ¿que no tenían fe? ¿Que no declararon bien? ¿Que no se apropiaron de las promesas? No, hermanos, porque el Señor nunca nos ha garantizado, o el Señor nunca nos prometió que nada de eso nos fuera a alcanzar. Eso alcanza tanto a creyentes como no creyentes. Yo veo cristianos muriendo de cáncer, yo veo a cristianos sufriendo, yo veo eso. Entonces, lo que el Señor nos garantiza es la salvación de nuestras almas. Esa está garantizada. No importa la carroza que vaya a usar el Señor para ir con Él. Cada quien va a usar una diferente carroza, dependiendo de cómo vamos a morir. Pero lo que el Señor garantiza es la salvación de nuestras almas. Entonces, hermanos, la promesa de Dios no es que seamos libres de sufrimiento, no es que seamos libres de guerras, libres de hambrunas, libres de persecuciones. La promesa de Dios es un reino eterno y la salvación de nuestras almas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ok, hermanos, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario. Fíjate lo que dijo Jesús, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dijo, yo creo que es conveniente, yo creo que algunos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, vimos el sexto sello hablando del gran día de su ira, y vemos también ahí en el quinto sello que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestras almas? ¿Hasta cuándo? Hermanos, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, tiene la respuesta. Dice, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, y es aquí donde vamos a entrar a quiénes son esos 144,000. Y déjame y te digo que estos 144,000, hay diferentes posturas que se creen en cuanto a estos 144,000. Aún los adventistas, aún los testigos de Jehová, aún los mormones tienen algunas interpretaciones de quiénes son los 144,000. Aún en la iglesia del Señor, aún como cristianos evangélicos, hay diferentes posturas en cuanto a quiénes son los 144,000. Un ejemplo, los mormones, los adventistas dicen que esos 140, dice, este término de los 144,000 sellados, obviamente, esto dicen los adventistas, serían judíos
hombres condicionados a la guerra, lo que excluye la presencia de niños, mujeres, incluso hombres mayores de 40 años, agregando además la información que sería un grupo de solteros que nunca tuvieron vida íntima con mujeres porque son castos vírgenes. Los testigos de Jehová dicen que esos 144,000 son aquellos que serán resucitados y estarán en el cielo nada más, porque los demás estarán en el paraíso. Pero los testigos de Jehová, ¿sabes que ellos ya saben quiénes son esos 144,000? Ellos ya lo saben, ya tienen a sus 144,000, ya los tienen identificados, ¿quiénes son? Según ellos, ¿verdad? El mormonismo enseña que los 144,000 son aquellos que predicarán durante los últimos días para traer a las personas a Jesucristo y ayudarles a obtener la salvación. Hermanos, pero te digo, dentro de esto, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica, hay posturas. Hay una postura que se llama la dispensacionalista o el dispensacionalismo, que ellos dicen que estos 144,000 se refiere a un número literal. Ellos dicen, es que si la Biblia dice 144,000, esto es totalmente literal. Son 144,000 personas que van a ser salvadas a través de la tribulación, o aquellas personas que no, obviamente quedaron después del arrebatamiento secreto. Esas 144,000 personas son de judíos étnicos. Son judíos étnicos, ya que nos dice 12,000 de cada tribu. La Biblia lo dice, Apocalipsis lo dice. Entonces, hermanos, en cuanto a esto de que si son 144,000 y son judíos étnicos, a mí me causa algo de ruido. Me causa algo de ruido. Fíjate, dice, los dispensacionalistas entienden que el término Israel aquí debe referirse a descendencia física de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dirían que esto no se refiere a todo el remanente del pueblo judío, sino a un grupo especial durante la tribulación, encargados de dar testimonio de Cristo durante la hora más oscura del mundo. Podrían decir, si todos los cristianos son arrebatados, ¿cómo se convierten los nuevos cristianos entre los que quedan? Porque estamos hablando que esas personas que quedan, la iglesia, la postura dispensacionalista dice que la iglesia ya se fue, pero ¿cómo esas personas que quedan van a ser convertidas? Dice, los dispensacionalistas dirán, el Espíritu Santo sigue obrando de forma similar a Pentecostés y está obrando directamente, inmediatamente, y por lo tanto los 144,000 judíos étnicos que quedan, al menos esa misma cantidad, se convierten. Pero este es un grupo que queda para evangelizar al mundo. Este es el número de los remanentes sellados con el propósito de evangelizar durante la gran tribulación. Hermanos, la postura dispensacionalista dice que estos 144,000 judíos que van a estar, dice que ellos van a predicar el evangelio. Ellos van a predicar a Cristo, ¿verdad? Aunque la iglesia ya no esté, pero los que están van a predicar a Cristo. Pero, hermanos, necesitamos, no podemos, ¿cómo quiero decir? Lo que deberíamos de entender aquí, si el capítulo 6 y el capítulo 7 están acomodados cronológicamente. Si el capítulo 6 y el capítulo 7 están acomodados cronológicamente, ojo, están acomodados cronológicamente porque acá nos dice que ya el sol se oscureció, la luna ya no da su sangre. Hermanos, ¿qué pasa si la luna no brilla? ¿Qué pasa si la luna no tiene una función? ¿Sabes qué pasa? Hay un caos. ¿Sabes qué pasa si el sol no da su luz? Hay un caos. No hay vida. No podríamos vivir ni 3 años y medio. No podríamos vivir un tiempo más allá.
¿A qué voy con esto, hermanos? Que Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 no están acomodados cronológicamente, pero sí temáticamente. Temáticamente. ¿A qué voy con esto? ¿Quién puede sostenerse? ¿Quién puede estar de pie? Y la respuesta viene: aquellos que estén sellados. No por sus fuerzas, no por su valentía. ¿Por qué? Por el sello del Señor. Por el sello del Señor. Hermanos, ¿por qué Apocalipsis nos da un número de 144,000? Porque realmente son 144,000 judíos étnicos. No lo creo, hermanos. No lo creo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios sabe, cuando la Biblia, recordemos que estamos leyendo una literatura apocalíptica, cuando la Biblia nos dice de 144,000, lo que el Señor está haciendo es darnos un número de que sus consiervos son exactos. Exactos. ¿A qué voy? De hecho, la confesión que tenemos, la confesión que estuvimos estudiando, la confesión bautista, en el capítulo 3, vamos a llamarlo así, en el capítulo 3 del versículo, vamos a ponerlo así, del punto 4, fíjate lo que dice la confesión. Estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Lo que Juan está haciendo al darnos un número de 144,000, fíjate lo que dice, da un número exacto. 144,000 no da pie a que este número puede aumentar o disminuir. Da un número exacto. Hermanos, ¿a qué voy con esto? El Señor, a los que ha escogido, a los que ha predestinado, el Señor a los que ha decidido salvar, Él ya sabe quiénes son. Tiene un número exacto. No es que el día de la hora, el día del juicio, el Señor diga: a ver, eran tantas personas. Ah, caray, se me fueron 2. No me di cuenta de esto. ¿Dónde quedaron estos 2? Y le dice Gabriel: Señor, acuérdate que uno se fue para allá y otro blasfemó. Híjole. No. Lo que nos está hablando es de un número exacto. Por eso dice Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos creyentes se le van a perder a Jesús? Ninguno. El número es exacto. El número de los salvos es un número exacto. Fíjate lo que dice, el número 144,000 simboliza totalidad. Todos los seguidores de Dios serán llevados a Él salvos. Ninguno será pasado por alto ni olvidado. Dios sella a estos creyentes dándoles fortaleza y valor especial para pasar por ese tiempo de gran persecución. Aunque muchos creyentes deben sufrir la persecución, el sello no necesariamente garantiza protección de daño físico. Muchos morirán, pero Dios los protegerá de daño espiritual. Sin que importa lo que suceda, recibirán su recompensa de vida eterna. Su destino está asegurado. Estos creyentes no se apartarán de Dios ni siquiera cuando tengan que soportar persecución intensa. No dice que 144,000 personas serán selladas antes de que venga la persecución, sino cuando empiece. Podemos saber que los fieles han sido sellados, marcados por Dios, y permanecer fieles hasta el final. Hermanos, ¿a qué voy con todo esto? Que los 144,000 que Apocalipsis capítulo 7 describe, no es Israel étnico, sino la iglesia. Está hablando totalmente de la iglesia.
Hermanos, recordemos que la postura dispensacionalista tiene separado a Israel étnico y la iglesia. Y la iglesia. ¿A qué voy? ¿Qué nos enseña Pablo? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. ¿Qué somos? Uno en Cristo. Uno en Cristo. Y yo creo que desde aquí esto parte. Recuerda que estuvimos estudiando y la postura dispensacionalista nos enseña que en el capítulo 4 la iglesia ya no está porque ¿qué pasó? El rapto. Y yo decía, ¿dónde viene aquí en el capítulo 4 que se hable del rapto? Que sea un rapto secreto, que la iglesia ya no está, que la iglesia fue arrebatada. Que la iglesia, porque la postura dispensacionalista dice, a partir del capítulo 4 tú ya no vas a encontrar la iglesia hasta el capítulo 18. No, no es así. No nos habla de que va a haber un rapto. Y le preguntaban a un pastor, a ver, ¿dónde está aquí el rapto? Dígame, dice, ahí donde no dice, ahí está. Eso es caer en una especulación, hermanos. Es una especulación caer en Apocalipsis y querer encontrarle todo un sentido físico en el punto de, a ver, ¿qué es lo que falta? Pues falta que se construya un templo, y cuando el templo empiece a ser construido, entonces preparémonos porque ya viene el fin. ¿Qué es lo que falta? Rusia ya se está levantando, y salen estas personas y dicen, ahí ya viene la tercera guerra mundial, ahí es donde se va a levantar esto, porque ya viene Israel, ya viene esto, y no pasa. Y cuando no pasa, dicen, fallamos aquí, pero vamos a esperar, pero ya todo apunta. Yo escuchaba a un pastor, Armando Alducin, que le encanta la escatología, es de una postura dispensacionalista, y él decía, por muchos años nosotros creímos que la guerra, que la gente iba a pelear en cuanto a esto, que se iban a pelear por el agua, como el ajenjo que se amarga, por mucho tiempo creímos que era el petróleo, pero ahora nuestra mirada se ha enfocado en que es no sé qué producto de la tierra ahora sacó. Y dices, no. Eso es caer en especulaciones. Y años después, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, hermanos, recordemos que Apocalipsis tiene mucho sustento con el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 al 6. Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 al 6. Nosotros somos hijos de Abraham, dijeron los judíos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que tienen la fe de Abraham. Los que vienen de la simiente de Cristo, la simiente de Abraham. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Cristo. Cristo. Ok. Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 al 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué nos habla aquí? De que pusieron una señal de aquellos que se lamentaban por las abominaciones del pueblo. Hermanos, y aquí la pregunta sería, ¿cuál es esa señal? ¿Cuál es ese sello que es puesto en los redimidos? Pregunto, ¿cuál es esa señal? ¿Cuál es ese sello que es puesto en los redimidos? ¿Cuál es? El Espíritu Santo, hermanos. Es el sello, es la garantía, es el arrabón, es el sello. Y es aquí donde voy a darles nada más como un spoiler de lo que viene. Si el sello es espiritual y la Biblia nos marca que los hijos de Dios son sellados, ¿por qué el sello tiene que ser literal? Los de la bestia.
Y es también ahí donde caemos en especulaciones. Y el sello en la frente, y que viene un chip, y que es en el brazo, que es en la frente, y que es el que quiere mandar ya los cohetes a la luna, como que todo apunta que ese es el anticristo. Hermano, sería caer en especulaciones. Recordemos que lo que Juan le está hablando a la iglesia es esperanza. ¿Qué sentido tendría para los hermanos de la iglesia primitiva estar leyendo algo que no estaba pasando en ese momento y que vendrían cientos de años después? ¿De qué sentido tendría? ¿Qué no encajarían? ¿Qué no verían? O sea, pues está bien, Juan, tu carta, pero ¿a nosotros qué? ¿A nosotros qué? Hermanos, cuando somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y es ese sello. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién vio un ángel cuando se convirtió? ¿Quién vio un ángel con un sello y hasta sentí caliente en la frente? ¿Quién? Es el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es el sello, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Aquellos sellados por el Espíritu Santo son posesión de Dios, en dramático contraste con aquellos que llevan la marca de la bestia. ¿Ves cómo Juan abre estos panoramas? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves cómo Juan muestra que hay dos caminos nada más? O cielo o infierno, o juicio o el reino eterno. ¿Ves cómo Juan no habla de un cristiano carnal? O eres cristiano o no eres cristiano. Pero a la iglesia evangélica le ha gustado meter el término cristiano carnal. Es que sí es cristiano, pero bien carnal. Sí es cristiano, pero es bien carnal el hermano, le gana la carne. Pues no es cristiano. Pero para no sentirnos tan mal, es así como está en medio, o sea, está en medio, y no debemos juzgar. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el sello de Dios puesto en la frente de sus siervos es exactamente lo opuesto a la marca de la bestia. Estas dos marcas ubican a la gente en dos categorías diferentes: los que pertenecen a Dios y los que pertenecen a Satanás. Por eso Jesús dijo, hay dos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Por eso cuando una muchacha es creyente o inconversa, no, es que nomás le falta ser cristiano. Pues déjame y te digo que tu suegro va a ser el diablo. Tu suegro va a ser el diablo, o sea, por donde le veas. Por donde le veas y le busques, ese va a ser tu suegro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Esta carta nos deja ver que solo hay dos grupos: hijos de Dios, hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo y los cristianos carnales. Eso dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia: todo aquel que no hace justicia, que no es justo, que se corrompe, que quiere siempre mover las cosas a su conveniencia, pasarse por alto las cosas, no es de Dios. Y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Así que si tú dices, analízate, tú dices, es que esa persona no la puedo ver, no la soporto, nada más la veo y como que algo dentro de mí se enciende. Aquel que no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Te imaginas a Jesús crucificado? No los tolero, Señor, los aborrezco. No es de Dios. Hermanos, así como los 24 ancianos simbolizan a todos aquellos, tanto judíos como gentiles, ve cómo el Señor empezó a trabajar en esta forma y cómo es la cultura hebrea en cuanto a simbología, en cuanto a números, o sea, 12 tribus, 12 discípulos, o sea, ¿cómo va? Entonces, así como los 24 ancianos que representan las tribus, representan los apóstoles que hacen la iglesia del Señor, así tantos judíos como gentiles ahora forman parte de la familia de Dios. De la misma manera, los 144,000, hablando de la iglesia en general. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5. Por eso te digo que Juan hace estas miradas en cuanto a lo terrenal y en cuanto a lo celestial. Amén. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Son los mismos o no? Son los mismos. Que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de un arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, cuando la Biblia nos dice aquí que estas personas no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, eso no habla que si una persona que está casada y tiene relaciones sexuales quiere decir que se contaminó, porque no es así. Y cuando habla no se contaminó con mujeres porque son vírgenes, esto nos habla, hermanos, que recuerden que la idolatría para el Señor es fornicación. Son personas que no se contaminaron con la idolatría, se guardaron en el Señor. La pregunta aquí es, ¿por qué no está la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan era idólatra. Por eso no encaja aquí. Por eso no encaja aquí. Por eso no está. Por eso no se describe. Hermanos, los 144,000 son aquellos que han sido redimidos de la humanidad, de toda la humanidad. Es un número exacto. El Señor sabe de sus redimidos. Él sabe, su número es exacto. Y quiero terminarlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9 al 17. ¿Puedes ir buscando el pasaje de los 2 testigos? De favor.
Juan da una mirada terrenal y ahora va a dar una mirada celestial. Versículo 9 dice: después de esto miré, y aún aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos, lenguas, que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahí algunos dirán: ya ves, aquí dice que salieron de la gran tribulación. Hermanos, la gran tribulación está desde que inició, desde que Jesús fue resucitado. Recordemos que la iglesia, lo que estaba pasando, yo te he dicho, ¿qué le faltaba a la iglesia primitiva para que viviera una gran tribulación? ¿Qué le faltaba? Si eran presos, llevados, echados los leones, les quitaban la piel, los ponían en la ciudad, los llenaban de brea, iluminaban la ciudad, eran la diversión, y tú me vas a decir que faltaba algo más. Entonces, yo le dije, tú lo sabes, son los que versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, por eso te digo que Juan hace estas dos enfoques: la iglesia victoriosa que ya está en los cielos, aquella iglesia que ya está en los cielos, y la iglesia militante, la iglesia que todavía está en la tierra. Da estos dos puntos. Entonces, ¿quiénes forman la gran multitud? Los 144,000 sellados por Dios antes del tiempo de la persecución siguen siendo sellados. La gran multitud recibió la vida eterna tal como Dios lo prometió. Antes estaban siendo preparados, ahora son victoriosos. Esta multitud en los cielos está compuesta por todos los que se mantuvieron fieles a Dios a través de las generaciones. Aquí podemos ver a la iglesia victoriosa. La multitud en el cielo, sin embargo, alaba a Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, al Cordero. La salvación, el castigo del pecado puede venir solo por medio de Jesucristo. Hermanos, esto que estamos leyendo no debe traernos ni temor y no debe traernos de confusión. Lo que debemos sacar de esta carta: que hay esperanza para nosotros. Que a pesar de lo que estamos viviendo, que a pesar, hermanos, de lo que estás pasando, de lo que vas a pasar, Dios te ha sellado. La salvación de tu alma está segura. El reino eterno está seguro, no por tus obras, no por tus fuerzas, no, por la sangre del Cordero, aquel que está sentado en su trono. Esto es lo correcto, dijera el pastor Miguel Núñez. No importa hacia por dónde creas tú, que si es por aquí o si es por acá. El punto es que llegamos, ahí chocamos, donde decimos: al final los cristianos ganan. Ganan porque están con su Señor. Al final el cristiano gana. Hermanos, Mateo capítulo 13, versículo 21. Ya estoy casi sobre el final.
Fíjate que cuando la Biblia nos dice, estos han salido de la gran tribulación, Mateo 13, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, está hablando de la parábola del sembrador, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, son personas que cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, tropiezan. Por eso dice Jesús, es necesario que ustedes entren en el reino de los cielos, ¿qué? Por medio de muchas tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque en la tribulación sale lo que hay en nosotros. Dijera un pastor, si yo agarro una naranja y la aprieto con mis manos o la meto en un exprimidor, ¿qué va a salir? Jugo de naranja. No puede salir jugo de sandía. Cuando tú y yo estamos en la tribulación y la tribulación nos aprieta, ¿qué sale? Pues jugo de cristiano, tiene que salir. Es lo que tiene que salir. Pero si cuando viene la tribulación, yo no voy a ir a la iglesia, que no sé qué, para qué, que no lo otro, me va mejor cuando no iba, me va mejor cuando no conocía, antes de que esto, de que lo otro. Es que la tribulación salió lo que había en ti. Salió lo que había en ti. Cuando vino la persecución fuerte y Pablo fue encarcelado, ¿dónde estaba Demas? Su colaborador. ¿Qué hizo? Patitas, ¿para qué las quiero? Por eso después Pablo escribe, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. No dice, Demas tuvo temor, Demas se fue, Demas se escondió, porque eso nos puede pasar a todo cristiano. Pedro negó al Señor y dijo, no lo conozco. Pero Pablo es específico cuando dice, amando más a este mundo. Se fue a Tesalónica. ¿Y qué era Tesalónica? Como un tipo Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, o sea, no se fue a cualquier lugar. Supo bien a dónde irse. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Romanos 12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, la gran tribulación describe la aceleración e intensificación de los tiempos difíciles. La gran tribulación de la cual vinieron no debe limitarse a ningún momento en particular de problemas, sino que incluye todo lo que es o será. La gran tribulación se refiere al sufrimiento de los creyentes a través de todos los siglos. Los creyentes vienen pasando por periodos de sufrimiento por mantenerse fieles a Dios. Como se mantuvieron fieles, Dios les dará vida eterna. Vida eterna. Hermanos, lo que la Biblia nos enseña, y es la esperanza que debemos de tener, es que los hijos de Dios son sellados. Es la garantía, es un arrabón. ¿Te acuerdas que te he dicho que es un arrabón? Un arrabón es una garantía, como cuando tú vas a ir a comprar algo. ¿Cuánto vale esta botella de agua? Esta botella de agua vale 10 pesos. Ok, ¿me la apartas? Sí, te dejo 5. Ya está garantizado, está apartado. Y cuando yo venga por ella, me la llevo. El Espíritu Santo es ese arrabón. Era una persona, iba a comprar algo y le decía, pues déjame un arrabón. Déjame una garantía de que vas a venir, de que no nomás te la aparto y a ver si vengo. ¿Verdad? Me la apartas y luego vengo y ahí te dejaron déjame un arrabón. Aquí hay un arrabón. ¿Qué fue lo que dejó el Señor? Su Espíritu Santo. ¿Cuándo viene? Por segunda vez. Donde lleva a su iglesia. Donde lleva a su iglesia. Hermanos, ¿y qué versículo tan esperanzador podemos leer? Donde dice que Dios enjugará
toda lágrima. ¿Te imaginas lo esperanzador? De verdad, mira, analízate nada más poquito, y tú que has estado desde el principio estudiando las 7 cartas hacia la iglesia, ¿te imaginas qué esperanzador leer esto? Dios enjugará toda lágrima. No habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Cuándo? Cuando estemos allá. Mientras aquí le topamos, mientras aquí le sufrimos, pero lo esperanzador es que cuando estemos con Él, no habrá sufrimiento, llanto ni dolor. La postura que tenemos como iglesia es que estos 144,000 no se refiere a judíos étnicos, especialmente de las tribus de Israel, sino que lo que la Biblia nos habla es que estos 144,000 es un número fijo, no más, no menos, es la iglesia del Señor. Por eso necesitamos entender Apocalipsis, hermanos, y no caer en especulaciones. ¿A qué voy? ¿Qué ha pasado? Es un spoiler tantito más, lo vamos a entrar ahí. ¿Qué ha pasado cuando decimos que van a venir 2 testigos? ¿Qué leemos? Van a venir 2 testigos, dice Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué es? Apocalipsis 11. Digo, no vamos a ver Apocalipsis 11, no se asusten ni nada de eso, ya estoy en el final. Dice, vendrán 2 testigos. ¿Cómo dice, Alexis? Si lo puedes leer. No sé. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Hasta ahí. Es el versículo 3 que leíste, ¿verdad? Hermanos, dice, van a venir 2 testigos que van a profetizar y van a hablar por 1260 días. Y volvemos a caer en la especulación. ¿Quiénes son estos 2 testigos que van a venir? ¿Te acuerdas cuando estaba esto de la guerra, que ya se estaba anunciando y hasta empezaron a subir un video donde se veía un viejito con un barbón y con un bastón? ¡Oh, mira, Moisés! Decían unos. Ahí está Moisés, ya se presentó el testigo. Viene el final y empezó a correr ese video. Esa foto de ese, era un viejito que iba pasando por ahí. Nada más. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Es que van a venir 2 testigos. ¿Y quiénes son? Moisés, y algunos dicen Elías, pero dice, no, pero Moisés murió, Elías no murió, entonces puede ser Enoc y Elías. Entonces, ¿quiénes son? Y está la especulación ahí, ¿quién va a ser? Si Moisés, si va a ser Elías. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Apocalipsis 4, versículo 4 nos tiene la respuesta. ¿Quiénes son estos testigos? Alexis, ¿puedes leer el versículo 4? Apocalipsis 4 nos tiene la respuesta, no especules. Dice, esos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de del Dios de la tierra. ¿Quiénes son? Los 2 olivos y los candeleros. ¿Quién es el candelero? En Apocalipsis al principio nos decía quién eran los candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? ¿De dónde se saca el aceite? ¿Quiénes son los 2 testigos? La iglesia. La iglesia llena de su Espíritu Santo. Y me seréis testigos por toda la tierra, por Jerusalén, por Samar, hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Hermanos, ¿por qué caemos en tanta especulación? ¿Por qué queremos hacer de Apocalipsis algo místico? Algo, a ver, ¿quiénes serán? ¿Será Elías? ¿Será Moisés? ¿Será? Son estos 2 olivos y son estos candeleros. Vete a Apocalipsis 1 y vas a leer quién eran los candeleros. Yo me paseo por en medio de los candeleros. ¿Y quién eran los candeleros? La iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia de Éfeso? Si no
Si no, tú que has dejado tu primer amor, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero. Dejarás de ser iglesia local. Entonces, ¿quién es el testigo? La iglesia, hermanos. Una iglesia llena de su Espíritu Santo. Digo, vamos a ver Apocalipsis 11 y lo vamos a estudiar y vamos a ver. Pero lo que voy, hermanos, es no caigamos en tanto misticismo, ni queramos ver algo donde no está. De verdad, Apocalipsis es una carta llena de esperanza, que cuando te encuentres en tribulación, en aflicción, en angustia, así como vas a Salmos y Jehová es mi pastor, nada me faltará, y hay los Salmos aquí para momentos de angustia, momentos de aflicción, ven Apocalipsis. Es una carta llena de esperanza, llena de esperanza. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos das en cuanto a este libro, Señor. Esta es la postura que hemos tomado como congregación, Señor, y seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Señor, pero lo que no queremos es hacer de Apocalipsis un libro místico. No queremos hacer de Apocalipsis, Señor, algo como imposible de descifrar. Lo que queremos, Señor, ver en Apocalipsis, y lo que Apocalipsis exalta, es al Dios Trino, es a nuestro Dios. Es lo que Apocalipsis exalta, Señor, a un Dios Trino que tiene cuidado de sus hijos, que los ha sellado y que la garantía de que estemos con Él en la eternidad. No importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos, tenemos una seguridad en Cristo. Eso es lo que debemos exaltar. Lo que Apocalipsis nos enseña es que solamente nuestro Trino Dios es digno de recibir la honra, es digno de recibir la gloria y digno de recibir la alabanza. Es el Cordero inmolado quien se lleva toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solamente Él es digno. Solamente Él es digno. Yo te doy gracias, Señor, gracias por lo que hemos estado aprendiendo. Nos falta mucho por aprender, nos faltan muchos capítulos por ver, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos esta gracia, este entendimiento, para poder, Señor, salir enriquecidos de este libro. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.